Hermanos, sin lugar a dudas, es posible que estos versículos de Eclesiastés sean los más difíciles de todo el libro de Eclesiastés. De hecho, en nuestra primera meditación de Eclesiastés, yo mencioné que grandes eruditos como Lutero, entre uno de ellos, comentaron que Eclesiastés era el libro más difícil de las Escrituras. Y aunque de lejos podríamos anticipar la dificultad, así como el hombre puede ver de lejos cuando la lluvia se acerca, así podríamos contemplar que ciertamente Eclesiastés sería un libro difícil. Pues en nuestra lectura diaria, cuando pasamos por este texto, ciertamente nos damos cuenta que hay textos complicados. Pero si eso era verdad al inicio, en cuanto a mí, en cuanto a mi experiencia, si eso era verdad, viendo de lejos, una vez adentro he saboreado que sin lugar a dudas, Eclesiastés es un libro difícil, es un libro complicado. Es más, me atrevo a decir que quizá tiene más dificultades que el libro mismo de Apocalipsis. Creo que es más complicado interpretar Eclesiastés que el libro de Apocalipsis. Y evidencia de esto la tenemos en los versículos 15 al 29. Noten, por ejemplo, el versículo 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Qué nos está queriendo enseñar Pastor Salomón? Este es uno de los textos que hoy en día en el mundo liberal hace a los hombres dudar y hasta rechazar el libro de Eclesiastés como uno que pertenece a los libros de sabiduría del Antiguo Testamento. Este es uno de esos versículos, como que no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. Esto produce dudas en los eruditos. Esto produce alegría en los libertinos, no seas demasiado justo. Esto produce contentamiento en los que no se quieren esforzar intelectualmente, no seas demasiado sabio. Esto produce frustración en los legalistas, no seas demasiado justo. Así que, ¿qué quiere decir Salomón con este complicado texto? Bueno, para poder comprender correctamente este texto, no debemos perder de vista el propósito de Pastor Salomón a través de todo el libro de Eclesiastés. Pastor Salomón está intentando imprimir en nuestras mentes y en nuestros corazones la realidad de que este mundo es una vanidad. O sea, este mundo debajo del sol, a lo más que puede llegar, a lo más que puede llevarnos es a una frustración. Recuerden, esa es la palabra Hebel, la palabra hebrea por vanidad. A lo más que puede llevarnos los placeres de este mundo, la sabiduría de este mundo, la erudición de este mundo, las propiedades de este mundo, es a una simple frustración, a un simple suspirar del corazón y decir, ¿para qué fui
hecho. Pero no siendo suficiente, que no encontramos propósito debajo del sol, ahora Pastor Salomón está tratando el tema de que se añade una dificultad a nuestras vanidades, a la vanidad que experimentamos. ¿Cuál? Sufrimiento. Si no fuera suficiente que no podemos encontrar gozo en las cosas de este mundo, ahora nos encontramos ante la problemática que peor aún, hay dolor, hay sufrimiento, hay dolor en esta vida. Y si recuerdan el contexto de Eclesiastés 7, esto es justo lo que acaba de decir Pastor Salomón. Vean versículo 14. En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Eso es lo que está hablando. En el mundo pasamos por buenos momentos, pero pasamos por aflicción. ¿Y cuál es la causa de la aflicción? Dice Pastor Salomón. Muchas veces no lo podremos encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de aflicción? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué este dolor? ¿Por qué esta tristeza? ¿Por qué este sufrimiento? Dice Pastor Salomón, muchas veces eso irá más allá de nuestra mente. No importa cuán sabios seamos, cuánto escudriñemos, habrá cosas que no se nos van a revelar. Ejemplo perfecto de esto es el mismo Job. Sufrió y nosotros vemos que el Señor tenía un propósito, pero ciertamente a él le fueron escondidas muchas cosas. Entonces, recordando el contexto, que Pastor Salomón nos está haciendo caer en cuentas que este mundo es vanidad, ahora a través de enseñarnos la vanidad de esta vida, entonces eso puede ayudarnos a empezar a comprender el versículo que dice, no seas demasiado justo. Comencemos en el versículo 15. Todo esto he visto en los días de mi juventud. Justo hay que perece por su justicia. ¿Pueden ver? ¿Qué está tratando Pastor Salomón? Pastor Salomón está tratando la cuestión del sufrimiento. Al justo le pasan cosas malas. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Wow, esto ciertamente es vanidad. Es vanidad que aquel que está tratando de honrar a Dios termine cayendo en grandes males. Y aquel que está deshonrando a Dios y que vive una vida desenfrenada, alarga su vida. Hermanos, Salomón está lidiando con esos eventos de la vida que parecen que no tienen una explicación. ¿Por qué? Porque en los libros de sabiduría como Proverbios, se nos enseña que al justo le irá bien. ¿No hemos leído eso en Proverbios capítulo 3, versículo 2? Al justo le va a ir bien, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vean esto. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Hijo, obedece la ley, guarda, sé justo, y tendrás largura de días. Ahora, no solo se nos dice que al justo le va bien en Proverbios, además se nos dice en Proverbios 7:24 que al impío le irá mal. Ahora pues, hijos, oídme y estad atento a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón sus caminos, no hierres en sus veredas, porque muchos han hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su locura, que conduce a las cámaras de la muerte.
Aquí tenemos un patrón normal de vida. Al justo le va bien. Al joven que estudia durante toda su carrera, termina adquiriendo un buen trabajo. Al justo le va bien. Eso es un patrón en la vida. Puede ser un patrón en la vida. El joven esforzado termina en una posición buena en su trabajo. Aquel que no trabajó duro, aquel que fue desorganizado en sus tiempos, termina con un trabajo que no es bastante deseable. Entonces, Pastor Salomón está suspirando vanidad. Recuerden, la palabra Jebel tiene la connotación de suspiro, de desaliento, de frustración, un suspiro frustrado. ¿Por qué? Porque Pastor Salomón está viendo que el joven esforzado terminó con un mal trabajo, mientras que el holgazán ahora es presidente de una corporación. Eso es lo que trae frustrado a Salomón. Que al justo le va mal y al impío le va bien. Hay veces en donde aún José, por no pecar contra Dios, termina en la cárcel. Al justo le va mal. Hay veces que un José, cuando fue tentado por la mujer de Potifar, se rehúsa. ¿Cómo he de pecar contra Dios y contra mi amo? No lo haré. Y entonces termina en la cárcel. Termina en la peor posición. Al justo le va mal. Mientras que Jezabel consiguió la viña que no le pertenecía. Podemos empezar a saborear qué es lo que Salomón está viendo. Salomón está viendo que hay veces que esta vida no parece ser tan normal como debe ser o como se supone debe ser. Entonces, después de decir, todo esto he visto en los días de mi vanidad. ¿Pueden ver? Todo esto he visto en los días de mi vanidad. ¿Qué has visto, Salomón? Justo hay que perece por su justicia. Y hay impío que por su maldad alarga sus días. Entonces, lo que van a hacernos el versículo 16 al versículo 18 es dirigirnos sobre cuál reacción no tenemos que tomar. Aquí está. Salomón está viendo que al justo le va mal, al impío le va bien. ¿Cuáles son posibles conclusiones que nosotros sacamos? Bueno, si al justo le va mal y al impío le va bien, una posible solución es: seré malo. Seré malo. Vean el versículo 17. ¿Qué dice Salomón? No hagas mucho mal, ni seas insensato. Vean lo que dice después. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? ¿Qué estás diciendo, Salomón? Estás diciendo que al impío le suele ir bien, pero aquí me estás diciendo que yo no sea impío porque puedo morir prematuramente. ¿Cómo? Lo que él está diciendo es esto. Es verdad que hay cosas en esta vida que jamás podremos comprender. Hay eventos en esta vida que jamás podremos entender. Que al justo le irá mal en ocasiones, que al impío le irá bien, pero tú vive en el temor de Jehová. Ese es el punto. Recuerden, el libro de la sabiduría de Eclesiastés, Proverbios, Cantares, nos intentan dirigir de cómo vivir agradable a Dios. De eso tratan los libros sapiensales. Cómo vivir como la comunidad del pacto delante de Dios. Cómo vivir en el temor de Jehová. Entonces nos está diciendo, cuando veas que al justo le va mal y al impío le va bien, no concluyas, entonces seré malo para que me vaya bien, porque sabe esto, puedes morir temprano. O sea,
Dios no ignorará tu rechazo de su sabiduría. Pero hay otra reacción. Hay otra posible reacción. Bueno, si al justo le va mal y al impío bien, ¿qué tal si soy excesivamente justo y excesivamente sabio para que no me tenga que venir ninguna de estas maldades? Podríamos llamar a esto la versión legalista del sufrimiento. Si yo veo que al justo le va mal, seguramente es porque no fue tan justo como para que no le pase eso. Entonces, dice el versículo 16, no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué has de destruirte, hermanos? Nosotros sabemos que Salomón no está prohibiéndonos o no nos está incitando a la mundanalidad o al pecado. Porque en las Escrituras se nos enseña, en Levítico se nos enseña, sed santos porque yo soy santo. Se nos enseña en las bienaventuranzas que debemos ser santos, debemos guardar la ley de Dios. Entonces, cuando nos está diciendo que no seas demasiado justo y no seas demasiado sabio, está llamándonos a lo siguiente. Aquí está. Si grabamos esto en nuestra mente, creo que habremos entendido el capítulo 7 de Eclesiastés. Aquí va. No busques la sabiduría y la justicia de forma utilitaria. Sí, Proverbios nos enseña que al justo le va bien, que al sabio le va bien, pero no busques la sabiduría y la justicia y la santidad de vida utilitariamente. ¿Cómo que utilitariamente? Sí. No busques la sabiduría y la justicia a fin de que seas librado de los males de esta vida. No busques la sabiduría y la justicia a fin de que no caigas en cosas malas. ¿Por qué? Aquí está el punto. Porque quedarás frustrado. Si buscas la sabiduría y buscas ser santo solo para que no te pasen cosas malas, quedarás frustrado. Porque dice Salomón, una cosa vi debajo del sol, que al justo le va mal y al impío le va bien. Y si tú estás buscando la sabiduría y la justicia solo con el propósito de ser librado, te vas a llevar una sorpresa, porque al justo le suele ir mal. ¿Cuántas veces he escuchado esto? Déjenme dar unos ejemplos para que bajemos estas palabras que pueden ser difíciles. Viene una persona y trae un problema laboral y él sabe que la única forma de salir bien es mintiendo. Entonces viene y pregunta, ¿qué debo de hacer? Casi siempre cuando alguien viene a preguntar eso, él ya sabe lo que debe de hacer, solo necesita que alguien se lo diga. Pero nosotros tenemos una ética de consejería. Una de nuestras éticas de consejería es nunca le digas a la persona lo que tiene que hacer. Presenta los puntos bíblicos y que él pueda concluir y ser convencido de lo que tiene que hacer. Eso es una de nuestras éticas de consejería. Entonces viene la persona y dice, mira, estoy en esta situación, los dueños quieren que mienta, quieren que haga esto chueco, ¿qué crees que debo hacer? Niños, ¿qué mandamiento? ¿Qué mandamiento es el que nos enseña no mentir? ¿Qué mandamiento es? El 9, ¿recuerdan? Entonces, él va y uno le anima. Mira, las cosas, Dios va a honrar. Si tú decides honrar a Dios, Él no te va a dejar. Entonces él dice, ok, aquí está el punto. Voy a obedecer y Dios me va a bendecir.
Entonces va, no miente y lo terminan despidiendo y ahora está en un trabajo muy malo. ¿Y qué termina diciendo? Estoy frustrado. Me dijiste que no, yo no te dije que hicieras eso. Tú sabías lo que tenías que hacer. Ese es el punto. No busques la justicia. Busco la justicia para que no me pase esto. Busco la sabiduría para que no me pase eso. Porque cosas malas le pueden pasar a los justos y a los malos les pueden pasar cosas buenas. Entonces, el punto de Salomón es: no seas demasiado justo. Quiere decir, no busques la justicia a fin de evitar el mal. Busca la justicia porque temes a Jehová. Busca la santidad de vida. Busca la santidad de vida porque amas a Dios. Ese es el problema por el cual muchos están frustrados con el cristianismo, porque les dicen: si tú vienes a Cristo, las cosas te irán bien en esta vida, las cosas te van a salir bien. Resulta que se acercan un poco a Cristo y se dan cuenta que espada trae Cristo en medio de ellos, y entonces terminan frustrados porque buscaron a Cristo utilitariamente, a fin de que me dé. Pastor Salomón está diciendo: si vas a vivir santo, vive santo porque temes y amas a Jehová, no porque si eres santo te irá menos mal. No, es posible que por ser santo te vaya peor. Porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerás persecución. ¿Cuál es la prueba perfecta de esto? No es Job, es Jesús. El hombre más santo que padeció los más grandes males. La única forma de poder tener la misma actitud de Job, cuando le es quitado todo, y dice: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, es si tú estás caminando en esta vida, buscando tu santidad y buscando la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra, con el único interés de agradarlo a Él, de servirlo a Él. Entonces, cuando tú sabes que no puedes mentir en ese trabajo y te despiden, no quedas frustrado, porque tú sabías que en última instancia estás honrando a Dios y por lo tanto tu corazón está contento. Ese es el punto de este texto. El punto de este texto es: vive por fe. Vive en sabiduría y santidad por temor a Jehová, por amor a Cristo. Amigo, es verdad que al malo le suele ir bien. Yo sé, puedes quizá contarme las veces que has hecho las cosas pecaminosamente y los negocios te han salido bien. Sí, sé esa vez que en esa situación que no se enteró la esposa, no se enteró el hombre, no se enteró el jefe de ese pequeño hurto. No se enteraron de las maniobras. Yo sé que muchas cosas quizá te han salido bien. Pero lo que cantamos hace un momento en el Salmo 11 sigue siendo verdad. Sobre los malos las calamidades. O sea, concluyo con esto porque el tiempo se nos ha ido, se nos voló. Concluyo con esto. Es cierto que por un tiempo las cosas te pueden salir bien en tu pecado. Es más, no me atrevo ni a decir que las cosas llegarán a un momento en que no te van a salir bien. Es más, quizá te mueres e hiciste todo en pecado y todo te salió bien. Puede ser. Hiciste las cosas mal, engaños, todo, y te salieron bien las cosas. Pero sabe esto, que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y los que siembran para la carne, de las carnes
segarán corrupción. Por eso el Salmo 73, lean el Salmo 73 en su hogar. Dice, por poco resbala mi pie cuando vi al impío prosperar. Por poco. Pero ¿cuál es nuestra esperanza? Hermanos, que aunque en este mundo pasan cosas que para nosotros no tienen sentido, en última instancia es juzgado y gobernado por el justísimo Dios. Y Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Y si tú preguntas, amigo, entonces me estás diciendo que yo me condeno por mis obras y tú te salvas porque son muy santos y muy justos. No, no es lo que he dicho. Sí te digo que por tu pecado morirás. Pero no te digo que por nuestra santidad nos salvamos. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, porque es solo por su bendita sangre en el madero que nosotros podemos tener el perdón de pecados. Aparte de Cristo, todos estamos condenados porque todos hemos pecado. Pero en Cristo, todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo, es que puede tener el perdón de sus pecados. Hermanos, que esta palabra sea de instrucción para nuestras vidas y que decidamos caminar en santidad y sabiduría en este mundo por temor y amor a nuestro bendito y trino Redentor. Amén.